palabras, me dijo en griego. Y realmente estudiando la porción, antes de llegar a la doxología final, Dios como cautivó mi corazón en el tema de la lista del 21 al 24, y sobre todo para invitarnos a ti y a mí a algo, como tiene por título el sermón, algo mucho más grande de lo que tú ves. Por lo que quiero ayudarte. Hoy vamos a ver quizás un poco más de Biblia de lo normal en cuanto a libros, por lo que deja tu separador, tu dedito, lo que sea ahí en Romanos, y busca Hechos de una vez, que está atrás. Esto te estoy ayudando para que cuando vayamos en la Biblia ahí tú puedas ya tenerlo más rápido ubicado. Si ve a Hechos, nada más deja tu en Hechos, vamos a ir a varias porciones en Hechos, ¿sí? No, nada más, ok, nada más déjenlo en Hechos ahí. Y entonces, ¿Hechos? ¿Pero Hechos qué? No, tranquilos, vamos ahorita. Muchas porciones de Hechos ahorita. Sí. Y creo que si quieres buscar Filipenses también sería bueno. Vamos a ir ahí, casi al final del sermón, ¿sí? Y creo que con esos tres podemos entretenernos un buen rato, por lo menos ya agilizar el tema de la búsqueda de libros, ¿sí? ¿Ok? Y si ya tienes Romanos 16:21, ponte de pie, vamos a leer juntos, ¿va? No, acuérdate que puedes tener tu Biblia en tu celular y no te vas a ir al infierno, como Orugario te lo va a querer hacer ver. ¿Sí? Ok, ya están ahí, ok, todos bien. Yo leo 21, ustedes el 22, el 23 lo leo yo y el 24 lo leemos juntos, ¿va? Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, sorpréndenos con esta pequeña porción que la verdad, cuando lo leemos solos tendemos a como a brincárnosla y creer que no es para nosotros, pero invítanos, Señor, a algo mucho más grande que nosotros, y permítenos un corazón dispuesto a esto. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Sí. Eh, Repito, terminamos el 20 la semana pasada, ¿cierto? Entonces yo estaba estudiando y en mi mapa del bosquejo, pues desde el 21, verso a verso, y la verdad es que Dios me cautivó con los nombres, porque mira, te voy a ser bien sincero, la verdad es que este rollo como de meterme, porque es algo que tengo que hacer como pastor para estudiar la Biblia, meterme en la biografía de cada uno, porque si la Biblia es inspirada por Dios, cada nombre está ahí y es inspirado por Dios para algo, ¿no? Las más de las veces no me genera la satisfacción de estudiar como la porción completa y demás. Así, digo, a pesar de ser alguien que disfruta mucho la historia, pero con estos personajes, sobre todo la combinación de los mismos, Dios arrojó un tema muy interesante en la realidad de esta gente está en la casa en la que Pablo está viviendo en este momento, ¿sí? La casa de Gallo, ¿sí? Y están formando parte, sirviéndose unos a otros de lo que Pablo está dictando al versículo 22, a Tercio, ¿sí? Y ellos están formando parte de esto que ellos no tienen idea que va a impactar y a salvar millones de vidas siglos después de lo que está pasando en ese cuarto. Y esto lo arroja, y a mí como que Dios me alumbró de un tema del mismo modo tú esta mañana y en esta iglesia tienes la posibilidad de formar parte de algo mucho más grande que tú. ¿Sí? Son maravillosos los feedback y los mensajes que recibimos en Facebook o por correo de gente que ha sido bendecida por lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Y digo, para un ejemplo muy concreto, ustedes saben que hace unas semanas en el Track 1 recibimos cientos de personas de otros lados del planeta, literal, ¿sí? Y una de las cosas que, por ejemplo, de los comentarios que más me impactaron es que gente, de Colombia o de otras ciudades del país fueron ministradas, ¿sabes por qué? Por la gente que lavaba los baños en Horizonte. Y si yo me regreso retado, porque no nada más desde el púlpito, desde yo ver cómo la gente un corazón para lavar los baños, eso nos modela tanto, dice. Y parte de eso es en esta porción de 4 versículos que nos va a hablar de
una lista muy interesante de personajes de trasfondos diferentes. ¿No te encanta la iglesia de Cristo que tú te sientas y volteas a tu alrededor? Bueno, ahorita porque es el de las 9 y porque hace mucho frío no viene mucha gente que normalmente viene, ¿sí? Pero realmente tú ves gente de chile, mole y guacamole. O sea, es como de, si me haciendo honesto, si yo no fuera cristiano no me juntaría contigo jamás. Y ni contigo tampoco, ¿no? Y el tema es como de, pero sin embargo ocupamos no solamente domingos, sino en los grupos de conexión, tiempo para orar unos por otros y conocernos y amarnos y servir juntos. No solamente hemos visto la importancia de la vida en comunidad, ¿sí? Sino que hoy veremos historias detrás de estos socios y amigos de Pablo que estaban haciendo equipo con él, repito, en algo mucho más grande que ellos, ¿sí? Lo curioso de dedicar una porción de versículos desde el 15 a la necesidad de la unidad, algo que estaba estudiando. Llevamos un buen rato hablando de unidad, ¿verdad? De compañerismo. La semana pasada vimos aguas con los que causan divisiones, tropiezos, ¿sí? Y te preguntarás por qué Pablo aparta tantos versículos para hablar del tema de unidad. Y el tema es que en el momento en el que eso se inspira en Roma, requieres haber visto Gladiador, brother, para entender esto. Que en Roma en este momento intrigas, divisiones, traiciones, conspiraciones es el pan nuestro de cada día. Y Dios diseña e inspira a Pablo para apartar un buen grupo de versículos del tema de unidad, compañerismo, integración, no pelees solo, aguas con los que causan divisiones y tropiezos, con el único propósito de recordar a la iglesia nuestro llamado a ser casa muestra. Que la gente pueda ver la iglesia y decir, ¿por qué ellos no se intrigan entre ellos y andan conspirando entre ellos? Y sí, me hablaba con el pastor amigo mío en Colombia y me decía que hay unos hermanos de la iglesia que se fueron de su iglesia, y me decía, yo pensé que en mi iglesia no pasaba eso. Y le decía, brother, nada más te faltan años. Sí. Y el punto es de que es triste que el cristiano no entiende que parte de la invitación a unidad es porque el mundo no la tiene. El mundo se especializa, y sobre todo en nuestro país. Con la diferencia del gabacho que nada más tiene 2 partidos, en nuestro país salen partidos como cucarachas bajo las piedras, brother. Y alguien no está contento, entonces ya se arranca su propia fiesta. Y de repente en la iglesia no entienden que estamos hechos para ser diferentes. Alguien no está de acuerdo y ¿qué hace? Arranca su propia iglesia. Y es como, ¿no han entendido que Dios diseña la iglesia para ser una casa muestra de lo que el mundo no es? ¿Sí? El mundo habita en intrigas y en chismes y murmuraciones y conspiraciones y divisiones. Y nuestro llamado precisamente es a modelar que somos una familia diferente, ¿sí? Por eso hay una batalla frontal, que es lo que veremos hoy contra la iglesia. Y hoy veremos, ¿sí? Mi batalla va a aparecer, que unidad, de nuevo, no significa uniformidad. Es algo que me encanta del cuerpo de Cristo. Por el contrario, parte de la gloria de la iglesia de Cristo es la diversidad de orígenes, talentos e historias con un mismo héroe. Esto es una de las cosas más fascinantes que puedes encontrar. Por ejemplo, algo que hablaba ayer con unos hermanitos que tuvo una cena, y ustedes conocieron al pastor Jairo de Colombia. Por ejemplo, su historia es bien particular. Él viene de un trasfondo sumamente humilde. Su papá es albañil. Él tuvo que pagarse sus estudios. Él es de esta generación, que él es el segundo en toda su familia que terminó una universidad, ¿sí? Y Dios la ha bendecido ahora. Y por otro lado tienes gente que viene de trasfondo de negocios, por ejemplo, que es como mi caso. Y tienes gente que viene de trasfondo de ciencias, como el caso de Jacobo, ¿sí? Y empiezas a conocer. Y tienes un Juan Domingo que es un exorfista. Y es como, ¿en qué momento perdimos de vista que parte de la gloria de Cristo es esta diversidad de orígenes, talentos e historias con un mismo héroe? ¿Sí? El mapa del sermón lo vamos a dividir en 3. Vamos a ver, número 1, colaboradores de batalla. Para los que están llenando los espacios en blanco en la aplicación de Horizonte, ahí están las respuestas ya marcadas. No sé cómo más ayudarte para que las tengas llenas, ¿sí? Colaboradores de batalla. Veremos después de esclavo a familia, que es una de mis porciones favoritas de este sermón. De esclavo a familia. Y terminaremos con una extraña manada de gracia. Una extraña manada de gracia, ¿sí? Vamos a empezar. Colaboradores de batalla. En el versículo 21 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, ¿sí? A veces es común imaginar a Pablo solo. Cuando tú lees la Biblia, es muy común imaginar a Pablo solo, como sufriendo, como en la cárcel, por ejemplo, o en momentos como aislado. Pero el mismo Pablo expone y habla de sus compañeros y socios en los negocios del evangelio, que viajan con él para llevar las buenas noticias a otros, para plantar o ministrar iglesias.
Primero en Hechos está Bernabé, el primer discípulo que tuvo fe en la obra de Dios en Saulo en ese momento, ¿sí? Después llega Silas, ¿sí? De donde viene nuestro dicho, por Silas. No, no es cierto, nada que ver. Nada. Al final viene el doctor Lucas, ¿sí? ¿Recuerdas? El autor del Evangelio de Lucas y de Hechos, ¿sí? Y Timoteo, como parte de su grupo interno de amigos y compadres y socios en el ministerio, ¿sí? Que aunque no estaban siempre juntos, se procuraban unos a otros. Desde el momento en que Pablo está dictando esta carta de Romanos hasta el final de su tercer viaje misionero, Pablo no tiene menos de 5 ministros que él está entrenando personalmente en este momento en Corinto, ¿sí? Y otros varios que él ya asignó a otras partes del planeta, como fue en su momento Silas o Tito. Cuando debía viajar, Pablo esperaba a sus amigos, ¿sí? Ven tu Biblia a Hechos 17, Hechos 17. Versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Bueno, te voy a leer desde el 15 para un poquito que veas el contexto de la comunidad y cómo la necesidad de tener, ¿sí? Un buen grupo de hermanos, de amigos que peleen contigo, ¿sí? Dice Hechos 10 y perdóname. En el versículo 15 dice: y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y el versículo 16, Pablo en Atenas, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿Ves este sentir? O sea, Pablo antes de moverse, él esperaba a su banda, ¿sí? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a idolatría, y así que se arranca un sermón en ese momento para los que ya conocieron y estudiaremos un montón de Hechos, ¿sí? Para alcanzar a toda una comunidad ahí, ¿sí? Pero vemos este deseo de Pablo de esperar, de ser amigos, de movernos juntos, ¿sí? Esta necesidad que él sabe de que Dios no nos creó para estar aislados, ¿sí? Cuando fue arrestado, ¿sí? Y por ende tenía que estar rato solo, siempre anheló la compañía de amigos con urgencia. Nada más anótalo ahí, ¿sí? Pero en 2 de Timoteo 4, 9 al 11, para los que no conocen la porción, Pablo le está pidiendo a Timoteo: ven pronto a verme y tráeme los libros, los pergaminos, y tráeme los pergaminos, y tráeme, va a ser frío, entonces tráeme la mantita, bueno, no dice la mantita, pero el cobertor, pues, ¿sí? Pero me gusta la urgencia de Pablo diciendo: ven pronto a verme, ¿sí? Pablo amaba a sus amigos. Es más, su ánimo era muy afectado en ocasiones cuando no los tenía cerca, ¿sí? Y así es como debe ser con nosotros. Dios, van para verse en pantalla, Dios no nos creó para estar solos o aislados. Aclaro con esto: no quiero decir que no debemos aprender a tener momentos a solas con Dios. No me malinterpretes, ¿sí? Pero el estar juntos carga el entusiasmo y anima el alma, ¿sí? Y Pablo claramente en la Biblia comunica que él prefiere la compañía. Dentro de los nombres que aparecen en el versículo 21, ¿sí? Empieza con Timoteo, en Hechos 16. Hechos 16, ahí arribita del que te dije del 17 está evidentemente el 16, ¿sí? Aparece este primer amigo que te comento de Romanos, mencionado en Romanos, ¿verdad? ¿Sí? Hechos 16, 1 y 2. Y esto es por ejemplo, para mamás solteras o mamás con esposos incrédulos. Es una palabra de ánimo para ustedes. Después llegó a Derbe Pablo y a Listra, que está más o menos como a 222 kilómetros de Tarsis, ¿sí? Que es su ciudad de origen de Pablo, ¿sí? Dice, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Él ya era un discípulo de Cristo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Se entiende que el padre no era creyente, ¿verdad? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿sí? Y quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó para efectos de toda la dinámica por la ecuación griego-judío, ¿sí? Entonces es interesante este personaje llamado Timoteo, ¿sí? Le conoce Pablo en su primer viaje misionero, queda tan impactado con él que le invita a unirse en la siguiente misión.
Y para cuando termina Romanos, Timoteo se ha vuelto ya en uno de los amigos personales más cercanos, fieles y capaces colaboradores de Pablo. El siguiente en la foto, bueno, nada para una nota al pie, es a quien se le destinan 2 de las cartas del Nuevo Testamento, primera y segunda de Timoteo, es a este Timoteo. ¿Sí? Después aparece el buen Lucio. ¿Sí? Lucio es uno de los profetas. Ven tu Biblia a Hechos 13 para que mucho me gusta la historia, pero el tema es conectar cómo a diferencia de otros libros, ¿sí? La Biblia no está desconectada. Hechos 13, 1 al 5, ¿verdad? Son unos profetas y maestros sirviendo en Antioquía, que había escuchado a Dios junto con los líderes de la región mientras servían y obedecido la instrucción de enviar a Pablo y a Bernabé a Seleucía, Chipre y Salamina para predicar la palabra de Dios. Chécate lo que dice en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger o negro, ¿sí? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿sí? Ministrando estos al Señor. Marca esas palabras, por favor, porque muchas veces que pastor, que Dios no me habla. Bueno, a estos hombres les habló mientras estaban sirviendo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí? Es curioso, yo ya los llamé, tu chamba es nada más preparármelos, apartármelos para esto. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. No en el rollo de correrlos, sino de despedirles a su próxima misión, ¿verdad? ¿Sí? Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre, llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían un ayudante que se llamaba también Juan. ¿Sí? Entonces, este hombre, repito, a ese amigo, ¿cómo te lo explico? Es el que envió a Saulo. Después aparece el buen Jasón en Romanos. Lucio y Jasón. Jasón aparece en pantalla. Pablo le conoció en Tesalónica y le consideraban dentro del grupo de los que trastornan el mundo. Ve Hechos 17, por favor. ¿Sí? Para un poquito de contexto de la relación, Pablo se hospeda en su casa, ¿sí? Y después de 3 semanas, ahora sí que has visto el video de esto se va a descontrolar. Bueno, pues aquí sí se descontroló el rollo, ¿sí? Hechos 17. Hechos 17, 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas pues, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, ¿sí? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿no te encanta que en la Biblia ya pasa ese rollo? La iglesia de alguien empieza a crecer y los que no creen tienen celos. ¿Sí? Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Nada más, si tú eres un ocioso, no eres un candidato para que te agarren para cosas no buenas. Una enseñanza ahí, ¿sí? Hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. ¿No te encanta que hoy partidos políticos hacen lo mismo? Agarran ociosos y alborotan temas. ¿Sí? Sí, dice, y asaltando la casa de ¿quién? Dice que aparece en Romanos. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, no estaban ahí Pablo en su momento y Silas. ¿A quién traen? Pues al dueño de la casa, a Jasón y algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, entonces se entiende que Jasón era un cuate pudiente, que él pagó la fianza no nomás la suya, sino de 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Y obtenía fianza de Jasón, y los demás los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y así hasta Berea. Entonces, y ayuda en la ecuación de que Pablo pueda escapar y seguir su misión en otro lado, ¿sí? Y ahora sí cachas que este es tu amigo, bro, ¿verdad? Si este cuate te ayudó a escapar. Y ahora te imaginas a Jasón. Él quizás no es un discípulo de años. Su única virtud fue que
Dios lo había prosperado y tenía una casa que podía recibir a gente, incluyendo a Pablo. Ahora, ¿no te encanta que en la foto con los que trastornan el mundo, él aparece ahí? Quizás él, ¿te puedes imaginar que quizás él ni siquiera hablaba en público? No tocaba un instrumento. Lo único que registra es que Pablo se quedaba en su casa. Pero en la foto de los que trastornan el mundo en la Biblia, aparece Jasón ahí, como un hombre que trastornaba el mundo para gloria de Jesús, ¿sí? El siguiente en la ecuación, Sosípater. Sí, Sosípater se unió al grupo cuando Pablo ministraba en Berea, en Hechos 24, y estuvieron 7 días en Troas. Ve para allá, porque aquí es una de mis historias favoritas, ¿sí? Hechos 24. Bueno, dice, y le acompañaban hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, ahorita ya te hablamos de Gallo, vamos a hablar de Gallo, y Timoteo de Asia, estos habiéndose adelantado, bueno, y Tíquico y Trófimo, estos habiéndose adelantado nos esperaban en Troas. Ve esta ecuación de esperarse unos a otros y ser amigos, ¿sí? Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, ¿sí? Sí, bueno, te resumo la foto, ¿no? Estuve 7 días en Troas, donde Pablo se arranca a predicar, desde los panes, se arranca a predicar, y dice que Pablo habló mucho tiempo. Tanto que habían en los pisos un chavito que se quedó dormido y se cayó 3 pisos y se murió. Así que si tú crees que yo predico mucho tiempo, porque predico 50 minutos, tú tendrías que haber estado en Hechos 20 y tener problemas serios cuando él empezaba después de la comida el sermón y era medianoche y no era fecha, no había un llamado, ni vamos a pasarlos de la alabanza, no, nada, ¿sí? Y se cae, ¿sí? Muere, y Pablo baja y dice, ven, no se preocupen, no está muerto, ¿sí? Y ora por él, lo resucita, y Pablo le llama a estos sus parientes, muy probablemente porque eran de origen judío. En Romanos 9:3, ve a Romanos 9:3 para que me entiendas por qué él aquí se refiere a ellos así como parientes. Pero ¿no te encanta la escena? De sermón, un sermón que dura medio día, ¿sí? Así que si tú te duermes en la iglesia, no te preocupes, eres bíblico. Nada más que si te mueres, no sé si te pueda resucitar yo, ¿va? Dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis ¿qué? Parientes según la carne, que son israelitas. Entonces, por eso se entiende que estos últimos 3 de manera muy particular sí eran 100% de origen judío, por decirlo así. Entonces, él se hace referencia a él como sus parientes. Esa es la primera lista del 21. Su discípulo, gente que le envió, gente que caminó con él, que le hospedó. Ahora, ve el contraste, que es gente como que de mucha confianza, hasta con prósperos financieramente. Pero chécate el 22, Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Qué extraño, brother, ¿sí? Pablo permite que su secretario o su escriba incluya sus saludos, ¿sí? Ahora, era una práctica muy común de Pablo el tener a uno de sus asistentes tomando dictado de sus cartas y pensamientos, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate, habían escuchado a su mentor decenas de sermones, si no es que cientos en el caso de Timoteo. Por ejemplo, mucha gente que lleva aquí los más de 5 años que llevo aquí, ya está, no nomás ya domina mi ritmo de velocidad de hablar, de modo que cuando viene un pastor normal y habla normal, los duerme, porque están acostumbrados ya a una revolución sobrehumana, cosa que te pido perdón, ¿sí? Sino que hasta la gente que ya me ha escuchado muchos años ya hasta ubica mis chistes, brother. Y ya sabe como cuando empieza una frase como por dónde voy a ir. Imagínate estos hombres, o sea, estos hombres han estado con Pablo y ya pueden hasta terminar sus frases, y muchas veces ellos son los que toman dictado de sus ideas y mensajes, ¿sí? Podían seguir su ritmo y de igual forma sus ideas hasta de forma natural. Ahora no me malinterpretes, porque hay 5 ocasiones en las cartas de Pablo que él las escribe personalmente, pero en esta ocasión en Romanos, uno de sus escribas, que generalmente era un esclavo muy bien educado, era el que estaba tomando el dictado, ¿sí?, de la carta. Ahora, ¿por qué digo que es un esclavo? Por el nombre. El nombre es Tercio, ¿sí?
Y Tercio es un nombre muy común para un esclavo porque esencialmente es el tercero. Primus, primero; secundus, segundo; tercio, tercero. ¿Sí? Entonces, si tú eres un amo y señor de una tierra y compras esclavos, brother, no le vas a estar poniendo nombre a cada uno. Tú eres el 1, tú eres el 2, tú eres el 3. Quítate de broncas, hijo. Y Tercio era el 3. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Tú eres el 3. ¿Sí? Y repito, era un esclavo que tenía cierta educación, que tenía la capacidad de escribir, tomar dictado y ser este escriba al cual Pablo le estaba dictando la carta. ¿Sí? Pero muy probablemente se estima que era, repito, por nombre, que era un esclavo, pero en este momento es amigo de Pablo. Ya no es esclavo, él es familia. Ahora, ¿te imaginas a él leyendo Romanos 6? Ve Romanos 6, por favor, porque creo que de todo este grupo de personas que están en el cuarto con Pablo, ¿sí?, nadie entiende mejor que él esta analogía de Pablo acerca del esclavo que es hecho familia, del siervo que es adoptado hijo, ¿sí? Romanos 6, versículo 22. Y me encanta esto porque de repente es lo que pasa. Y Dios empieza a usar una diversidad de personas en la que Dios conecta con muchos escenarios. Y de repente un ejemplo que para uno no es muy relevante, para el otro destraba toda la idea. ¿Sí? Dice versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es un término libertado de esclavitud, ¿sí?, y hecho ahora siervo de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, estás bajo esclavitud, te paga algo, te pagan con muerte, mas la dádiva de ser siervo de Dios, que es familia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, creo, en todo el cuarto con Pablo entiende mejor esta escena que Tercio, que había sido un esclavo y ahora era amigo, no nada más amigo, era siervo personal y voluntario. En la ecuación, cuando cumplías el tema o un amo te amaba tanto que te quería dar la libertad, ¿sí? Acuérdate que el siervo, a diferencia de una sirvienta o servidumbre en una casa hoy, no nada más vivía en la casa del amo, sino que tenía los privilegios del vivir ahí. O sea, no era un jornalero, que hay contratos como por destajo. Era un siervo, él habitaba ahí. Por ejemplo, apenas tuve la oportunidad de ir a unos días off que me tomé hace unas semanas, a una casa de una gente muy próspera, ¿sí? Pero brother, una casa que dices, en serio. ¿Y sabes cada cuándo van los dueños a esa casa? 5 veces al año, si bien les va. Ahora, ¿sabes quién las disfruta, va? Los siervos. Y estamos hablando de disfrute, ¿sí? Entonces, cuando tú estabas tan ese nivel de siervo y tú ganabas tu libertad, lo que tú escogías voluntariamente era ¿qué? Yo no me quiero ir. Yo me puedo quedar a servir voluntariamente. Ya no es que le pertenezco, yo me estoy disponiendo para que usted siga siendo mi amo, porque quiero estar aquí. Es la diferencia entre ser esclavo del pecado, que no puedo dejar de hacer esto, esclavo del pecado, contra un siervo de Cristo. Ya no es una obligación, es yo quiero estar aquí. Y repito, nadie mejor en este momento que Tercio podía entender esta escena. Y en este momento Tercio son 16 capítulos. Él ha tomado nota desde el Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, ¿te imaginas ahorita a Tercio tomando nota de? Él ya sabe que esto va a acabar, brother, porque él ya ha leído a Pablo y lo conoce, y ya sabe que cuando Pablo empieza con gracia y paz a vosotros, esto ya se va a acabar. ¿Sí? Ahora, él lleva, para él no, para ti, para mí, porque para él es una carta, ¿verdad? Pero para ti, para mí, que tenemos capítulos y versículos, él lleva 16 capítulos escribiendo, hablando y comunicando un corazón para la iglesia en Roma. Para estas alturas del partido, Roma ya son casi su familia. Sí, es lo que pasa con mucha gente en Horizonte, que nos escucha por internet o en vivo o en la aplicación, y desde hace tiempo ellos ya se consideran parte de esta iglesia. Es chistoso cuando viajo. ¿Sabes cuál es una de las preguntas más comunes que me hace la gente cuando viajo a Colombia, Estados Unidos, a otros lados de la ciudad, del país? Dentro de todas el top 5 preguntas, ¿sabes cuál es? ¿Quién es Pancha? Y tengo que describir la Pancha. Pancha es famosa ya también aquí en California o en Colombia ¿sí? Y es como, porque para ellos es como, oye, cada semana escuchamos, y ya no es como un recurso, sino es como nos hemos vuelto parte de su caminar, ¿sí?
Y ahora imagínate con Tercio, escribiendo la carta a la gente en Roma. Llaman saludos a todo el mundo. Hace 2-3 domingos lo vimos. Ahora, ¿te imaginas a Tercio en este momento? Mientras Pablo está quizás diciendo: os saludan Timoteo, mis colaboradores. Y lo está viendo, están en el cuarto, en la casa. Lucio, Jasón y Sosíteper, mis parientes. Y hace una pausa como para ver a quién más, porque cuando estás mandando saludos no quieres que nadie se te olvide. Y en ese momento Tercio alzando su mano. Y Pablo: sí, mi Tercio, ¿qué pasó? ¿Puedo mandar un saludo también yo? Sí, estos detalles en la Biblia no son, o sea, parecen pequeños. O sea, hasta parecería que no son inspirados. Como, ¿por qué si la palabra es inspirada por Dios mete un 22 que lo escribió un esclavo? Brother, para comunicarnos esto, ¿sí? ¿Puedo mandar? Sí, claro, dale. Y escribe: yo. Ahora, ¿te imaginas repito, ya son su gente, brother, ¿sí? Yo, el esclavo liberado Tercio, que escribí la carta, les mando saludos en el Señor, punto. Brother, o sea, si te imaginas cómo se sentía él, ¿no? Es como cuando están pintando y te dejan poner como tu mano, aunque sea la huella digital, o sea, es como de: Tercio estuvo aquí. Es como, estoy formando parte de algo tremendo, ¿sí? Y sabes que, mi hermanito, tú también. Y hay gente en esta iglesia que quizás no es vista desde el púlpito, pero permite que esta iglesia corra a un ritmo que permite bendecir a tantas personas. Y quizás no manda saludos desde el internet o a la gente que viene, pero Dios sabe, sí, tu historia y tu manita, sí, y tu huellita, y les mando saludos, forman parte de esto para toda la gente que está siendo bendecida por lo que Dios hace en esta iglesia, sí. Me encanta esta confianza en la familia de Dios, en el equipo, entre soldados que sirven a un mismo rey, entre amigos de un mismo Señor y entre hermanos de un mismo Padre. No hay posiciones o jerarquías diferentes, solo funciones diferentes. O sea, no hay el apóstol y el ex esclavo. No, somos socios. Somos socios, ¿sí? Repito, ellos no saben, la gente en este cuarto no saben aún de la joya de la cual están formando parte, y nosotros tampoco. Parecería, repito, que el versículo 22 podría haber sido omitido de los escritos originales, o no es muy necesario, o hasta quizás no es inspirado, pero aquel a quien Dios estaba inspirando permitió que su escriba y amigo mandara saludos para comunicarnos que no solo era amigo y colaborador de Pablo, si eras noble o de dinero o con casa para recibirlo, ¿sí? Sino que podías ser un colaborador, que tenías tu currículum, era que eras un esclavo y servías, y tú también podías estar en primera fila para ver lo que Dios iba a estar haciendo y que trascendería tu era y bendeciría a millones de personas en los siglos por venir. ¿Te imaginas brother? O sea, esclavo, ¿cómo te llamas? Tercio, ¿sí? Y de repente aparece en la carta más leída en toda la historia de la Biblia. Porque sabes que Romanos mucha gente dice, si yo en una isla desierta tuviera que escoger un libro de la Biblia, escogería Romanos. Si esto fuera un anillo, la Biblia fue un anillo costoso, el diamante más costoso es Romanos. Y Tercio aparece ahí, su firmita. Saludos. Dice Tercio que hola. ¿Sí? Repito, no requieres un mayor currículum, mayores riquezas para poder pertenecer a algo que es más grande que uno. Y vamos a terminar con esto, con el tercer punto del sermón, que es una extraña manada, ¿sí? Una extraña manada, el 23, porque repito, entra Tercio, que parecería raro, pero después os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Viene otro cuate que era muy próspero. ¿Qué tan próspero era? Que no nomás recibía a Pablo en su casa, sino que a quién iba ¿dónde se reunía la iglesia? En su casa. Dice, hospedador mío, ¿y de quién? Toda la iglesia. Era como hoy, ¿dónde nos vemos? Pues en casa del Gallo. Era donde cabíamos todos, sí. Y en pantalla va a aparecer, creo. Sí. Durante los 3 meses que Pablo estuvo en Grecia, usó de manera particular Corinto como su base de operaciones. Su anfitrión, sí, ahí hay un error en el sí, es su, Pancha, si me ayudas con eso, sí. Su anfitrión y hospedador era el próspero convertido Gallo, a quien Pablo
personalmente bautizó en 1 Corintios 1:14, ¿te acuerdas? Cuando estaba en esta pelea en Corinto de, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, a ver. Para empezar, personalmente yo nada más he bautizado a 2. Uno de ellos es Gallo. ¿Sí? Lo hospedó en su casa. Era casa donde los cristianos se reunían para adorar, recibir enseñanza y tener compañerismo. Está entonces en esta casa y les manda saludos, ¿verdad? Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. No nada más él, os saluda también Erasto, tesorero de la ciudad. O sea, ¿quieres hablar de buen hueso en el gobierno, brother? Tesorero de la ciudad. Su nombre, y es muy interesante la historia de Erasto. Su nombre aparece en pantalla. Bueno, perdón, esto es nada más para terminar la idea de Gallo. Así como Priscila y Aquila lo hicieron en Roma cuando recibieron a Pablo, Gallo hospedó en su casa. No, pues eso ya lo vimos. Sí, siguiente, porfa. Erasto, su nombre significa amado, y era un nombre muy común adoptado por esclavos que habían sido liberados de hace tiempo y que tenían el recurso para registrarse de nuevo como ciudadano, ¿sí? Y ponían este nombre para que no los ubicaran con un número. ¿Te acuerdas que los números eran primos, segundos, tercios? Ok, si tú eras libre, no querías tener un nombre de esclavo, tú cogías un nombre y ponías un nombre muy común, era Erasto, que se traducía como amado, ¿sí? Se quedó hace bien en Corinto, según 2 Timoteo 4:20, y aquí revela que tenía un cargo público no pequeño, era el tesorero de la ciudad de Corinto, y generalmente eran esclavos liberados que habían obtenido una considerable riqueza y que por haberse mostrado fieles en la mayordomía de sus bienes, se les encargaban posiciones de gobierno a nivel siervo de corregidores o gobernadores de las ciudades, ¿sí? Entonces me encanta, este cuate viene el secretario de Hacienda y Crédito Público de Corinto, es cristiano y es amigo también de Pablo, ¿sí? Y manda saludos a la iglesia en Roma. Y por último, y esto me encanta también, por eso la extraña manada, viene un cuate próspero que lo hospeda, viene un funcionario de gobierno y viene otro esclavo. Y os saluda el hermano Cuarto. Y si cacha la idea. Primus, secundus, tercio. ¿Cuál es el que sigue, brother? Repito, no hay que quemarte la cabeza para eso. Cuarto. Y probablemente, a diferencia de Tercio, que era un escriba, Cuarto él sí era un esclavo todavía sirviendo en la casa de Gallo. Probablemente era el que traía las aguas. O sea, él era el siervo de Gallo en su casa. ¿Y no te encanta que Pablo lo mete en el mismo versículo que Gallo y que Erasto? Ahora, ¿puedes imaginar a Cuarto trayendo las cocas al cuarto de Pablo? Y Pablo está dictando los saludos y él dice, y también les manda saludos. Él no dijo Cuarto. ¿Qué dice ahí? O sea, ¿puedes imaginar a Cuarto oír de la boca de Pablo? No es el siervo de Gallo, es nuestro hermano Cuarto. Brother, como pavo real, papá. O sea, pasas de ser un esclavo a el hermano del apóstol Pablo. Qué impresionante, ¿sí? Ahora, qué tremenda gloria del evangelio, que bajo un mismo rey no hay nobles o esclavos, tesoreros o barrenderos, ricos o pobres, todos somos hermanos. Por eso tengo tema con estas iglesias jerárquicas de apostolados y obispos y como que empieza ya una jerarquía casi de no, mira. Por eso cuando la gente me dice, pastor, ¿cómo le digo? Le digo pastor, le digo, mira, dime como quieras, hasta grosería si quieres. Acuérdate que yo vengo de jugar fútbol en el llano, brother. Entonces, yo no nací y me decían pastor, ¿sí? Y el tema es entender, no aquí, mira, y allá afuera puede ser taxista, albañil, ejecutivo, dueño de empresa, herrero, pero en este cuarto somos hermanos. Como diría Diente de Sable en la era del hielo, pon la foto por favor. Se ubica la escena, ¿verdad? Somos una extraña manada. Qué triste cuando cristianos como nuestro buen religioso, ¿te acuerdas que pasó en los anuncios? Quieren que todos sean como él. Cuando la gloria del evangelio, mi hermanito, es que somos una extraña manada, brother. Pero sabes, como en esta película, pero nos cuidamos unos a otros. Cuán triste se vuelve un hermano que entiende la cuestión al revés. No debemos ser una extraña manada, debemos ser todos como yo, y en vez de cuidarnos unos a otros, vamos a atacarnos unos a otros. ¿Sí? Y sabes, repito, lo más asombroso de toda esta porción, ¿sí?,
es que si tú ves la escena, no es lógico que aparezcan en un mismo grupo esclavos con gente próspera, con gobierno, con apóstoles, ¿sí? No es lógico, aun que tú y yo estemos aquí, reunida de tanta diversidad. Lo que me encanta, por ejemplo, de los grupos de conexión. Hay una foto de grupos de conexión, Pancha, ¿sí? Donde las hileras se convierten en círculos. Todo, estamos lanzando esto, desde teens hasta Horizonte en Casa, ya todos se van a llamar grupos de conexión. Nada más tú decides a cuál, si de hombres, mujeres, adolescentes, pero se llaman, la idea es grupo de conexión, que tú estás conectado a algo, pues, ¿sí? Y es esto, donde las filas en la iglesia se vuelven círculos. Y podemos conocernos unos a otros, y podemos orar unos por otros, y podemos saber nuestras historias, y esa es la idea de Romanos 16, invitarte a que puedas formar parte y conectarte a algo más grande que tú. Donde puedas, como dice el texto, que es la lámina que tenías antes de esto, Pancha, por favor, donde puedas cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2, llevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Por eso tengo tema con esos cristianos que dicen, la Biblia no habla de rendir cuentas, y la Biblia no habla de que tienes que estar en un discipulado, y la Biblia, no. Para empezar, la iglesia en Roma y en Corinto, ¿sabes dónde se congregaban? En casas. Porque la persecución cristiana, tú no podías rentar un edificio, tener una construcción para una iglesia, ¿sí? Pero cuán triste es cristianos que creen que la iglesia es nada más el domingo de 9 a 11 en su caso, y no esta conexión de hermanos y esta extraña manada en la que nos amamos y nos conocemos, y de repente, sorpresivamente, si tú eres un académico, tu nuevo próximo mejor amigo va a ser un carnicero, brother, ¿sí? Y quizás no va a tener los estudios y las credenciales que tú tienes, pero te va a sorprender con una costilla de no seas payaso, y va a ser ahora tu más mejor amigo del mundo mundial, ¿sí? Y eso es lo que pasa en la iglesia. Una extraña manada en la que funcionarios y esclavos tienen una etiqueta hermanos, ¿sí? Por lo mismo hay una batalla frontal contra la iglesia, porque nuestro llamado es ser luminares, estrellas en el mundo. Y el enemigo quiere que el mundo no vea diferencia entre la iglesia y el mundo, ¿sí? Por eso Filipenses 2, te pedí que estuvieras en Filipenses, ¿te acuerdas? Filipenses 2:14, ve para allá. Irónicamente, qué curioso que veíamos hace unas semanas, cuídense de los que causan divisiones y tropiezos. Y Filipenses 2:14, el mismo Pablo diciendo esto: haced todo sin que murmuraciones y contiendas, ¿sí? Acuérdate de la palabra murmuración, la palabra gonguismos, que se traduce como queja, murmuración, murmullo en voz baja, ¿sí? Y contiendas, pleitos, ¿sí? Discusiones, debates. Dice, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna y perversa, de medio de las cuales resplandecen como luminares en el mundo, así agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, ¿sí? Qué interesante foto. El mundo, mi hermanito, no ofrece esto. El mundo no ofrece una extraña manada. El mundo ofrece clubes, ¿eh? El viernes tuve una cena con unos hermanos, y uno que es de otro país decía que lo que más extraña de su país es los clubes que había. Entonces era una ciudad de 200,000 habitantes en los que había clubes de los que juegan fútbol, clubes de los que coleccionan estampillas, clubes de los que entonces, y de repente tú te afiliabas a un club, ¿sí? Ayer hablaba con otro hermano y me decía por ejemplo, no hay tanto aquí, pero si tú eres un motociclista, por ejemplo, apenas tuvieron su evento en la Harley, y es un culto, brother. O sea, no das ofrenda, pero te caes con un barote y se visten parecido. Y entonces, el mundo ofrece esos cultos, clubes, asociaciones. Pero ¿sabes una cosa? Me decía él, aún en eso, el mundo está diseñado para contiendas y pleitos. Decía, mira, cada año ya se tranquilizó, pero cada año había un pleito, porque se pasaban de copas y le faltaba el respeto a la esposa del otro. ¿Sí? El mundo no ofrece lo que la iglesia solamente puede ofrecer: un proyecto de vida presente y eterno. Como iglesia estamos no solo orando porque Dios bendiga Horizonte Querétaro, sino que ahora Dios nos está asombrando con una provisión de su parte, usando a personas para el nuevo proyecto de la iglesia, con un centro comunitario que puede impactar y servir para que miles de personas puedan encontrarse en este lugar con la luz del amor de Jesús. Y vamos a usar
cada excusa que nos venga a la mano para predicar la palabra y que nuestras acciones comuniquen el evangelio. ¿Sí? En 2 domingos, yo termino Romanos el próximo domingo, y el siguiente, Charlie, un alumno de la escuela de ministerio, de los top 3 mejores en el taller de predicación, estará compartiendo un mensaje que se va a llamar la gloria del evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo. Y lo expuso el jueves en clase, y le dije, ¿sabes qué? ¿Puedes compartir eso a la iglesia un domingo? Porque y habla de esta separación en que hay un mundo de cristianos que entienden el evangelio pero no lo disfrutan. O sea, técnicamente saben que Cristo murió por sus pecados. Técnicamente saben por qué murió. Técnicamente saben que resucitó al tercer día. Técnicamente entienden que Él es rey. Técnicamente entienden lo que es vida eterna, pero no lo disfrutan. Y literalmente articuló un mensaje para poder comunicar cómo realmente saber si eres salvo. O sea, si has creído en la gloria del evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y me encanta esta escena porque en esta escena en Romanos, ¿sí?, ya vimos que no requieres un currículum, un trasfondo específico, solo un corazón agradecido con Cristo y una disposición para involucrarte en el orden que Él ha dado a esta iglesia, para conocer, amar, cuidar y equipar a su pueblo. ¿Sí? Hoy hay muchas opciones, y estamos orando y procurando ser sabios en el uso de herramientas, ¿sí?, y de programas y de articular un orden sabio para poder cuidar, amar y alcanzar a más personas. Y quiero aclarar esto, no sé si lo puse en pantalla, ¿sí? No usamos herramientas como un fin, sino como un medio para nuestro fin. Mucha gente dice, no, pero es que Horizonte ya tiene muchas herramientas y está como muy enfocado en programas. Y está muy, mira mi hermanito, cuando tienes una iglesia de más de 1,200 personas, tú requieres orden. ¿Sí? Es demasiada gente a cuidar, es demasiada gente a pastorear, es demasiada gente a saber que estén conectados en algo. ¿Sí? No es nuestro fin las herramientas o los programas o los pósters y toda la actividad que hay. Es un medio para nuestro fin, ver vidas transformadas por su evangelio, que vivan haciendo evidente que Cristo es mejor, que confíen, que caminen y que comuniquen a Cristo. Dios usa esta porción en Romanos 16 como una invitación oficial de su parte a tu vida, que sin importar tu trasfondo puedes formar parte con nosotros de algo mucho más grande que nosotros, la gloria de Cristo. ¿Aterrizamos el avión? Dale, por favor. Número 1. ¿Estás ya activamente formando parte de un caudal del evangelio de Cristo en tu iglesia local? Esto lo quise poner así porque ya hay gente que me escucha. Apenas un hermanito vino de Aguascalientes a decirme, pastor, es que usted no nos diga, porque usted luego nada más habla como Horizonte, y los que hay temas de salud que no podemos congregarnos, dice. Y no somos bendecidos por lo que Dios hace con ustedes, ¿sí? Entonces quiero hacer esto un poquito más global. Si tú no estás en Horizonte, nos escuchas en internet en otro lado, en tu iglesia local, ¿estás ya conectado a una parte del caudal del evangelio en el que puedes disfrutarlo y conectar a otros con ello? Siguiente. Compartan en tu grupo de conexión 3 historias de los hermanos más nuevos o que no han conocido su trasfondo hasta ahora. Pero cuando empezó un grupo en casa se conocieron unos a otros, pero ha llegado gente nueva quizás que no conoce su historia. Y quizás tienes ahí un Erasto, o quizás tienes un Gallo, y tú ni en cuenta porque no hay ya. Entonces la idea es, compartan 3, ocupen esta semana para compartir 3 historias de su trasfondo. Y te sorprendería la cantidad de asombro que va a tener en tu vida, decir, wow, yo ya no sabía eso de ti. Yo no sabía que Dios había sacado tu vida de esto. Yo no sabía que Dios te había mostrado su favor en esto. Y es como, Y tercero y último, oren unos por otros. Le voy a pedir a la banda que pase para ya terminar. Oren unos por otros y por Horizonte, ¿sí? Que Dios siga bendiciendo con su gracia evidente este lugar y a las personas que aquí se congregan. Y Dios ha de traer, y por sabiduría para los líderes, en el más fiel uso de recursos y herramientas para servir y alcanzar a más personas para Cristo. Y por una iglesia con un corazón más y más agradecido. Puse ahí, agradecido es lo opuesto a murmuración y queja. No puedes estar agradecido y gozoso y quejumbroso al mismo tiempo. ¿Sí? Y dispuesto a venir, congregarse, apoyar, integrarse, discipularse y servir, sabiendo que forman parte de algo más grande que nosotros mismos, la gloria de Cristo. ¿Oramos? Señor, has sido fiel y eres bueno, eso no está en duda. Lo que está en duda es si nosotros reconocemos que nosotros no.
que nosotros no hemos sido fieles, Señor, que nosotros a veces somos tan cómodos y nos gusta esta idea de que no nos incomoden y que no se metan con nuestro ritmo y nuestra agenda. Y Padre, usaste 4 versículos para enlistar una serie de personas con historias tan diferentes, pero que en ese cuarto eran hermanos, Señor. Y es la última invitación que vamos a Romanos para invitar al oyente en esta mañana a la realidad de que el cristianismo es un proyecto en comunidad. El pecado nos aísla, el pecado nos hace escondernos, el pecado nos hace buscar lo nuestro, ¿sí? Y el mundo nos ofrece ideas de trascendencia temporales y de trascendencia totalmente superfluas. Pero solamente me encanta la idea que un hermano cuarto que servía vasos, aparece su nombre en un libro que iba a impactar siglos y que iba a ser usado para salvar a millones de personas con la gloria del Evangelio de Jesucristo. Así que Padre, escucha la oración de cada uno en esta mañana que quiera pedirte un corazón ardiendo por lo que tú amas, un corazón apasionado por lo que te apasiona, un corazón sincronizado con el tuyo y un corazón comprometido a saber que va a haber un precio que pagar, va a haber un compromiso que involucra el poder realmente activamente formar parte de algo más grande que nosotros, tu gloria. Y Señor, conforme a cada uno, equípale con la gracia y tu Espíritu Santo, recordándole tus palabras e invitándole y haciéndole diligente en lo que requiere diligencia. Y después recibe nuestra adoración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay en tu lugar, ¿sabes qué hacer? Tómate un segundito, 2 y arregla esto con él. Y si tú, mira, en esta iglesia Dios ha levantado un grupo increíble de gente. Pero si tú hoy ya estás integrado, entonces dale gracias a Dios y recuerda cuando no lo estabas. Y recuerda cuando eras un ermitaño, amargado o amargada, quejumbrosa, sí, murmurador, chismoso. Y Dios te enamoró, y Dios te cautivó, y Dios te puso en un lugar en el que podías realmente crecer y amar. Y si, repito, si tu caso es que ya estás involucrado, tú ora por los que te rodean y ora por que Dios te use para traer a más personas a algo mucho más grande que lo que este mundo puede ofrecer. Porque a veces el servidor se acostumbra y cree que servir es suficiente, pero nuestro llamado es ir y hacer discípulos y servir para que otros conozcan las buenas noticias de Jesucristo. Y entonces que no nos acomodemos, pues. Y termina tu oración y ponte de pie y cantemos a Dios, ¿no?